Antes de leer Apocalipsis, uno está vendado, no lo entiende. Pero después de leer Apocalipsis, Dios dice que quita la venda, hermanos. O sea, que te devela las verdades, la realidad. Por eso le pido que ponga atención, porque el diablo va a querer distraerlo de una o de otra manera. Y el Señor le va a quitar la venda para que usted vea con claridad todo el contenido de este libro. Cuando dice que nos quita la venda, también dice que nos quita la ignorancia. No vamos a estar más ignorando las verdades que Dios tiene preparada para estos tiempos finales. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 20. Hermanos, el libro de Apocalipsis es el último libro que se escribió en la Biblia, más o menos el año 96 después de Cristo, y este libro contiene toda la revelación de Dios para los tiempos finales. El propósito está en el versículo 1 y 2, si podemos leerlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. La palabra en el versículo 1, revelación, en griego es apocalipsis. Y quiere decir develamiento, quiere decir que Dios quita la venda. Ahora, Dios, hermanitos, nos dio esta revelación. Dice este pasaje que nos la dio por medio de Juan, el apóstol. Era un ancianito que en ese tiempo fue desterrado a la isla de Patmos. Era una isla volcánica negra, que ahí lo tuvieron porque no pudieron con él. Primeramente, lo bajaron a aceite hirviendo, créame, y ahí no pudo morir, Dios lo guardó. Entonces, el emperador Domiciano, no pudiendo contra eso, lo desterró a la isla de Patmos para que se quede y ahí muera. Es una prisión de alta seguridad, semejante a la prisión de Alcatraz en los Estados Unidos, una isla donde ningún prisionero puede salir. Entonces todo el Apocalipsis, hermanos, fue revelado a Juan en esa isla. Ahora, cuando alguno lee y estudia el libro de Apocalipsis, tiene 3 bendiciones. Aquí dice el versículo 3, bienaventurado. La palabra bienaventurado es bendecido, doblemente bendecido. Dice bienaventurado, 1, el que lee; 2, los que oyen la palabra de esta profecía; y 3, las que guardan estas cosas que en ella está escrito, 2 puntos o punto y coma, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, hermano, entonces es una bendición leer Apocalipsis. Solo leerla ya nos trae una bienaventuranza. El poder oírla es una gran bendición. Y por supuesto, retenerla en el corazón trae mucha bendición. Dice que el tiempo está cerca. Yo creo que Jesús está cerca. Así comienza este libro. Y en el último capítulo 22, versículo 7, hay otra bienaventuranza donde cierra: he aquí, vengo pronto, dice el Señor, bienaventurado, otra vez, bendecido, el que guarda las palabras de la profecía de este libro, dice. Así que es bienaventurado, hermanos, el que guarda, sabiendo que nuestro Señor está cerca. ¿Cuánto dicen amén? Hoy quiero comenzar este estudio de Apocalipsis, primero porque yo deseo que usted tenga esa triple bendición. Segundo, porque es necesario que usted conozca las cosas que van a venir en el futuro. Y tercero, pueda apercibirse, pueda prepararse para estar listo para la venida del Señor Jesús. Así que no se pierda ninguno de estos mensajes de Apocalipsis, porque va a ser grandemente bendecido. Y estamos comenzando con el capítulo 1. Y vamos a hablar 2 cosas hoy. 1, la revelación del remitente, que tiene que ver con la identidad del que escribe la carta. Y en segundo lugar, la, hermanos, revelación del destinatario, que tiene que ver con los que la reciben, ¿sí? Entonces el capítulo 1 está revelando esto. Vamos a ir primero a la revelación del remitente. Por favor, vuelva a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Y quién es el remitente? ¿Quién es el que escribe la carta? ¿Quién es, hermanos, el que va a dar esta revelación? Dice el versículo 1, ¿la revelación de quién? A ver, dígalo fuerte: la revelación de Jesucristo, hermano. Entonces, ¿quién está siendo el remitente? ¿Quién es el que empieza a darnos la revelación? Jesucristo, hermano. Debemos entender que nuestro Señor Jesucristo quiere que conozcas todas estas palabras de las profecías del fin. Yo entiendo que el Señor Jesucristo desea transmitirte este conocimiento para que no estés en ignorancia. No puedes perderte estos pasajes de la palabra. El Señor Jesucristo no solamente dice que Él es el que dio la revelación, sino que en el capítulo 1 el Señor Jesucristo sella con su autoridad. La autoridad del Señor Jesucristo está en los títulos que Él profesa. Y vamos a ver los versículos 5 en adelante, y ahí vemos la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Dice: y de Jesucristo, número 1, el testigo fiel. Repita conmigo: testigo fiel, que significa que su testimonio es fiel y verdadero. El Señor dice que es fiel y verdadero. Dice que la palabra es fiel y verdadera. Y te está diciendo que todo lo que está en este libro se va a cumplir. Él es fiel y verdadero. Dice el versículo 5: el primogénito de los muertos. Miren ustedes cómo se representa a Jesucristo como el primero que resucitó y no vio muerte. Por supuesto, en la Biblia muchos resucitaron, pero volvieron a morir. Cuando dice que Él es el primogénito, es que es el primero, hermano, que se levantó de los muertos y todavía vive. Y le siguen a ellos, hermanos, los creyentes que van a morir, y también nosotros que vamos a ser arrebatados, pero que nunca más moriremos. Por eso se le llama la primera resurrección, también los que experimentan todo esto. Pero ¿quién es el primogénito de esas resurrecciones? Jesucristo el Señor.
Número 3, por favor, el versículo 5. Dice, el soberano de los reyes de la tierra, dice. Quiere decir que Él es el único rey sobre los otros reyes de la tierra. Está diciendo, Él es el verdadero rey, el rey de reyes y señor de señores. Llamado aquí, el soberano de los reyes de la tierra. Todos los soberanos de la tierra deberían postrarse ante nuestro Señor, porque Él es el verdadero rey. ¿Cuánto dicen amén a eso? Vea el versículo 5. Mire los títulos del Señor Jesucristo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es el único que murió en la cruz por ti y te redimió con su sangre. No existe otro redentor. No hay alguien en el mundo que haya hecho tal sacrificio. Puede haber religiones en el mundo. Puede haber grandes religiones como los musulmanes, los budistas, los hindús y tantas otras, hermanos. Pero ninguno de ellos y ninguno de sus líderes profirió resucitar de los muertos. Ninguno de ellos tiene un plan de salvación. Solo Dios, hermano, dice que murió por la humanidad y restauró a la humanidad. Los redimió con su sangre preciosa. El versículo 8, y ahí están los títulos del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Dice, yo soy el alfa y la omega. Hermanos, está mostrando su eternidad sobre el tiempo. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Nunca nació, jamás morirá. Él es eterno. Cuando no había nada, estaba Dios. ¿Pero quién inventó a Dios? ¿Quién lo creó a Dios? No, hermano, Él es eterno, Él siempre estuvo. ¿Alguien tuvo que haber crearlo a Dios? No, nadie lo creó a Dios, Él siempre estuvo. Él es el principio y el fin, como dice aquí, ¿verdad? Más allá dice, el principio y el fin. Dice, qué tremendo, hermano. Y luego dice, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y está mostrando la soberanía y la inmutabilidad de Dios. Hermanos, Dios no va a cambiar a pesar del tiempo. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Dios no cambia. Eso es la inmutabilidad. La soberanía está por sobre todas las cosas. Es grande nuestro Dios, hermano. Usted no sabe cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Por eso al final dice aquí, ¿qué dice? El Todopoderoso. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Su poder, el poder de Jesús en igualdad al Padre y al Hijo. El Todopoderoso. El Padre es todopoderoso. Entonces Jesús es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Hermanos queridos, es uno de los atributos de Jesús. Entonces, cuando el libro de Apocalipsis empieza, está dándote la identidad y la autoridad y te está diciendo quién te está hablando. No te está hablando el pastor, dice que no te está hablando una persona, dice que te está hablando el Señor Dios Todopoderoso y empezando a mostrarte la revelación de todo lo que va a venir. Por eso es leer este libro es una gran bendición. Escucharlo es una gran bendición. Guardarlo es una gran bendición. Los versos a continuación, el versículo 12, más abajo, 13, está mostrando la relación del Señor Jesucristo con la iglesia y con los pastores. Mire qué tal. Por favor, lea el versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, dice Juan, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro, dice la Biblia. Tremendo, hermano. Si lee, por favor, el versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, que los pastores estaría diciendo, o los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y esta es la relación de Jesús con los pastores, que serían los mensajeros, porque la palabra ángel traduce mensajero, hablando a los que van a hablar a la congregación. El Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Está hablando de los pastores, que Dios les da esa palabra para que puedan dar al pueblo. Esos pastores serían las estrellas y los candeleros serían las iglesias. Por eso dice, y los candeleros, al final, que has visto, son las 7 iglesias, dice. Tremendo, ¿no? Entonces, hay una relación de Jesús con los pastores y hay una relación de Jesús con las iglesias. ¿Por qué con los pastores? Porque a los pastores Dios les está dando la autoridad. Dios les está delegando a ellos la autoridad directa, hermanos. Y los pastores gozan de un favor especial del Señor Jesucristo por la labor del servicio ministerial que han hecho o están haciendo. Por eso en la Biblia va a encontrar pasajes como Hebreos 13:17 sobre los pastores. Dicen, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos queridos, los pastores son personas que van a dar cuenta de la gente. Los pastores van a decirle al Señor cómo se ha portado un miembro. Si lo ha hecho con bien o mal, seguramente el informe será con tristeza o con gozo, dice, ¿no? El informe de los pastores, va a haber un espacio para el informe de los pastores, de los miembros. Por eso cada miembro debe tener su pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es tu pastor? Mi pastor es ese de La Paz. No es de La Paz porque ese ya no te ministra, no te predica. ¿Quién es tu pastor? No, ese de Santa Cruz, ese de Colombia. No, señor. Si tú tienes tu pastor que está ahí, él debería orar por ti, hablarte y predicarte. Ahora tú debes someterte a un pastor y un día cuando le digas, Señor, este ha sido mi pastor porque este me ha alimentado, este me ha predicado, este me ha hablado, este me ha aconsejado, este me ha exhortado.
Hermanos queridos, uno debe estar sujeto a su pastor y no debe estar así, suelto, porque es la voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Por eso cuando alguien de repente viene, lo primero que hace es reportarse. Aquí estoy, pastor, estoy viniendo de tal iglesia, por favor, quisiera que usted ore por nosotros, queremos estar en la iglesia, queremos tener comunión, paz con el Señor, ¿no? Entonces el pastor dice, a ver, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué iglesia? ¿Qué pasa en el contexto? Muy bien, están recibidos formalmente, que Dios los bendiga. A partir de hoy voy a orar por ustedes, a partir de hoy voy a hablarles del Señor, voy a meteros en mi lista de oración, voy a dar cuenta de ustedes, hermanos. ¿O no es cierto? Es verdad, así dice Dios, yo no lo puedo borrar ese versículo, ¿verdad? Entonces así es la manera, es la forma, hermano. Cuando uno se convierte, lo primero que hace, pastor, aquí estoy, me he convertido al Señor, pues quiero bautizarme, quiero pasar por esas aguas, quiero que Dios me bendiga. Eso es legal y legítimo. Amén. Pase, por favor. Va a pasar usted unas clases de doctrina de palabra para saber qué cositas necesita saber también de la congregación. Vamos a orar. Entonces se prepara y llega el momento de su bautizo. Entonces ahí están todos para felicitarlo y pasa por las aguas, hermano. Y ahí también ese miembro se convierte en un legítimo hijo de Dios porque está en lo correcto. Así es hacer las cosas en lo correcto. Porque si uno no se ha bautizado, está chuto, hermano. ¿Qué es chuto? No tiene documentos y dice que es boliviano. Le encuentra a la policía, señor, los documentos. Soy boliviano, he nacido aquí, tengo derecho. ¿Dónde está su documentación? No he sacado. ¿Y por qué no sacó? No, es que a mí no me gusta ese giro. No parto de su sistema, de sus reglas. Yo tengo mi propia regla. No, pero señor, usted debe someterse a las autoridades, debe sacar su carnet si ha nacido en Bolivia. ¿Qué se me hace que usted es extranjero? Peruano debe ser, argentino debe ser, colombiano debe ser, español debe ser. No, señor, aquí está. Wow, boliviano. Amén. Entonces tiene derecho. Así también trabaja el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estoy equivocado? No, ¿verdad? Entonces ahora viene una persona nuevita, todavía está pensando. Amén. La puerta está abierta, viene a la casa de Dios, puede escuchar el mensaje, puede orar. Amén. Porque ese es nuevita, está viniendo recién, está conociendo. Después viene otra vez y otra vez y otra vez. Yo entiendo que son personas nuevitas, están recibiendo recién al Señor, todavía falta entender y su compromiso con el Señor todavía no está claro. Entonces también no es un problema eso. En todas las iglesias hay personas que visitan las iglesias bien o están de paso o tal vez de viaje, ¿no? Vienen personas del extranjero, vienen personas de otros lugares, pasan, dice hoy día estoy por aquí de pasadita. Bueno, también aprovecha, un saludito por favor, amén, Dios le bendiga mucho, saludos a la congregación, eso es lo correcto. ¿Cuánto dicen amén? Entonces así funciona, hermano, así funciona la transparencia. Eso es obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, están clamando, Señor, te pido por mi hermano Jorge, Dios. Y tengo que llorar por el hermano, Señor. Tengo que estar ahí y Dios lo guarda, hermano, ¿verdad? No, tengo que estar así. A mí me va a juzgar si yo no hago ese trabajo, hermano. Has sido tu pastor, no has hecho nada, no has orado, no te has levantado de madrugada, no has ayunado, has sido un flojo. Váyase, apártate de mí, hacedor de maldad. Uy, yo no quiero recibir eso del Señor un día. Porque Él va a decir eso a muchos pastores. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos grandes cosas. Y el Señor les dirá, apártense de mí, no les conozco, hacedores de maldad. Eso es cuando un pastor hace mal su trabajo. Un pastor debe prepararse para predicar al pueblo, no puede predicar cualquier cosa. Un pastor tiene que orar para que Dios le dé unción y gracia y autoridad. Un pastor debe estar clamando por las almas que están en la iglesia y por las personas que no tienen a Jesús. Debe estar ayunando, buscando la presencia, saliendo a visitar para poder animar su trabajo, hermano. Si Dios le va a pedir cuentas. Al miembro también le va a pedir cuentas. ¿Por qué no te has sometido? ¿Por qué no te has sujetado? ¿Por qué has hecho como tú quieres? Una vez encontré a una persona ahí en la plaza predicando. Le digo, qué valiente, hermano, sigue adelante predicando la palabra. ¿A qué iglesia asistes? ¿No? Y él me dijo, yo no asisto a ninguna. Me dijo, ¿pero cómo? ¿No tienes un pastor? No, yo no creo en los pastores. Mi pastor es Jesús. Yo le dije, mira, estás haciendo algo muy valiente al predicar, pero estás fuera de orden. Y así Dios no puede obrar, porque no estás haciendo como dice la Escritura. Estás haciendo tu voluntad. Te recomiendo que vayas a una iglesia, te sometas a un pastor y pueda el pastor orar por ti para que salgas respaldado por Dios. Así es como Dios lo ha establecido, no es como yo lo digo. Eso tiene que saber el pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Y también los pastores, si están escuchando por las redes. Dice, para dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Yo quisiera dar cuentas con alegría. Oh, Señor, realmente, Dios mío, ¿verdad? A ver, no sé, ¿a quién puedo dar cuentas con alegría? Al hermano X. Me alegro, me gozo, nos ha ayudado, nos ha apoyado, ha estado fiel. Siempre estaba, inclusive en las oraciones, nos ha animado mucho. Señor, vale la pena. Pero dice que también se va a dar cuenta, ¿cómo? Dice, quejándose. Y da cuenta, oh Señor, voy a llorar, hermano. No me ha hecho caso, no ha evangelizado. Recibía los folletitos para ganar almas, lo botaba en su casa. Ni siquiera se ha mosqueado para poder buscar un alma. Me ha hecho renegar, ni venía a orar, ni buscaba de tu presencia. Señor, realmente me quejo. ¿Qué hará el Señor, hermano? ¿Qué hará el Señor? Dice que los pastores, hermanos, están en las manos del Señor. Así dice la palabra. Vaya, por favor, al libro de Apocalipsis 1:16. Miren, ¿dónde están los pastores, hermano? Tienen que estar en las manos del Señor porque es duro este trabajo, hermanito. Si alguien quiere ser pastor, se los recomiendo. Amén. ¿Qué dice el 16? Tenía en su diestra el Señor Jesucristo
7 estrellas. Y de su boca salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que en su mano estaban las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? El versículo 20 dice abajo, ¿verdad? Ahí está. Cuando dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros de las iglesias. Y el capítulo 2 en adelante habla de esos mensajeros que reciben la palabra y le dan a la iglesia. La palabra mensajero es ángel. Entonces, queridos hermanos, Dios tiene un respaldo para los pastores. Los tiene en sus manos. No es fácil ese trabajo. Es duro, es difícil, porque la gente es dura de servicio. Las personas son difíciles de tratar, son heterogéneas, y de repente no hay caso de trabajar con cada uno es un mundo diferente. Realmente es bien complicado, hermano, muy complicado, pero hay que hacer lo posible para trabajar con cada uno, con un grupo, con toda la congregación. Y muchas veces, como no hacen caso, esa es la carga. Dios mío, hay que seguir y seguir, a pesar de la negativa, a pesar de los problemas, y seguir y seguir. Yo creo que Dios tiene que estar con los pastores, si no estos desfallecerían, hermano. No es posible hacer el trabajo sin Dios. Difícil. ¿Quién se va a ocupar por el otro? Dígame. ¿Quién? Hay personas que ni siquiera se ocupan de su familia, ni de sus hermanos. Imagínense a alguien ocupándose de varios. Tiene que estar en las manos del Señor para que esto pase. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:13? Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un servicio, un grado honroso. Dice, los que ejerzan bien, la palabra diaconado es servicio. Los que ejerzan bien este servicio ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Cuando un pastor hace bien su trabajo, la gente lo mira como un referente y dice, realmente está haciendo bien su trabajo, por lo tanto, hay un voto de confianza, ¿verdad? Y la gente dice, está bien, no está en pecado, no está haciendo cosas raras, malas, se está guardando en santidad, Dios lo tiene que usar. Entonces, cuando habla, yo tengo que escuchar, Dios me puede estar hablando. Es un hombre de Dios, un voto de confianza, de fe. A pesar de que ahí de repente puede ser diferente con nosotros, pero cuando predica tiene que ser Dios quien tiene que hablarnos. 1 Timoteo 5:17. Por eso los pastores de las iglesias, hermanos, gozan de un favor especial de Dios. Dice, los ancianos, también hablando de los pastores cuando habla de ancianos, que gobiernan bien, estamos hablando de la iglesia, sean tenidos por dignos de honor, de doble honor. Doble honor se llama respeto, doble respeto, dice. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces debe haber una consideración y no un ultraje, ¿verdad? O uno pensar que de repente puede fácilmente no contradecir, y no es así. Hay un orden que Dios establece en la relación del Señor Jesucristo, los pastores y su iglesia. Los pastores en su mano y las iglesias como candeleros. Y dice que el Señor se paseaba en medio de los candeleros. El Señor siempre se pasea en medio de la iglesia, hermano. Yo creo que el Señor está aquí. Yo lo creo. Él dijo, donde 2 están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí hay muchos. Creo que el Señor está aquí. No tenemos santos. Alguien dice, por eso hay reverencia. No hay santos. Quieren ver santos para estar bien reverentes. No necesitamos santos. Necesitamos creer que el Señor está aquí. Y si yo lo creo, entonces hay reverencia, porque Él está aquí, en este lugar. Hermanos queridos, ahora veamos un poco del aspecto actual de nuestro Señor Jesucristo. Vuelva a Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Oiga bien, ahora sí está Jesucristo. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Es la palabra de Dios. Y su rostro, ¿cómo era su rostro? Era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Wow, hermano! Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, o sea, su mano derecha, sobre mí, diciendo, mire, el Señor lo tocó a Juan y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Pero era Jesús. Juan estaba siempre con Jesús. Él era el discípulo amado. Recostaba su cabeza en su pecho. Siempre lo había visto como Jesús, caminando en esos años de ministerio, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, y ahí estando siempre con Jesús. Hermano, pero ahora en la revelación lo ve de una manera diferente, increíblemente tremenda, hermanos. Dice que él se presentó con unos cabellos blancos, unos ojos de fuego, hermano, ahí, ¿verdad? Dice que unos pies refulgiendo como el bronce que brilla. Así dice, fuego, ¿no? Su rostro como el sol, ¿verdad? Y de su boca salió una espada. Tremendo. Cuando Juan vio eso, hermanos, dobló rodilla, ¡pum!, al suelo. No puede uno resistirse, ¿no? Imagínense si se le presenta así el Señor. ¡Wow! No lo puedo creer. Yo entendía que Jesús estaba con nosotros en la tierra de una manera así, pero ahora está de una manera especial. Oh, hermano, se postró y Jesús lo tocó y le dijo, no tengas miedo. Yo soy el mismo, Jesús. Soy el mismo. No tengas miedo. El primero y el último. Tremendo nuestro Señor, hermano. Ahora, esta figura es el aspecto actual de Jesucristo. Si un día vamos a entrar al reino, lo vamos a ver así, hermano. Y así debemos recordarlo. Hay personas que desde la religión recuerdan a Jesucristo crucificado. Cuando te digo Jesucristo, lo primero que viene a tu mente es la cruz. Y ahí está Jesucristo. Si bien ese fue un momento duro para el Señor Jesucristo y de allí partió el plan de salvación, no creo que sea la manera en que debamos recordarlo. Hermanos, si se trata de recordar a Jesús, tiene que ser desde la figura actual, imponente, majestuosa, victoriosa del Señor Jesús. Él ya no está en la cruz, ya no está ensangrentado. A veces cuando miramos a un Jesús en la cruz, está sufriente, hermanos, está vencido, parecería desamparado. Cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Chorreando con sangre. Así lo han hecho las imágenes. Y por eso cuando uno mira una imagen, un ídolo, ahí, entonces se siente conmovido.
porque está viendo al Jesús sufriente. Para una persona nacida de nuevo puede ser una manera de decir que Jesús murió por nosotros en la cruz un día. Pero una persona que no conoce al Señor, hermano, es un referente. Pero creo en mi corazón que es al diablo al que le interesa mostrarlo de esa manera siempre en la actualidad. Como diciendo, lo he vencido y lo he vencido. Tal vez acordándose de aquella en la cruz, fue desamparado realmente por el Padre y el enemigo estaba obrando en esas tinieblas que empezaron a levantarse en ese tiempo. Hermanos, si usted me dice hoy cómo debo recordar a Jesucristo, es de esta manera: imponente, victorioso, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte, ha vencido a la enfermedad y ha vencido al mismo diablo, hermano. Ahora está a la diestra del Padre, imponente, intercediendo por nosotros, dice. Así debemos recordarlo. Cada vez que te acerques al Señor, acércate con reverencia, ora al Señor y en tu mente está esa figura de un Cristo victorioso, hermanos. El diablo está vencido, hermano. Amén. Ahora, vea el versículo 18 y 19, vamos a seguir observando. ¿Qué dice? El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así se presenta el Señor Jesús. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas. Y esto es la autoridad del Señor Jesús. Significa que Él ya tiene nuevamente las llaves, hermano. Cuando aquí dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, es porque no las tenía. Él recuperó esas llaves. La palabra llave en este pasaje representa autoridad. Las llaves fueron arrebatadas del Hades, de la muerte, y ahí estaba el demonio. En otras palabras, las arrebató del demonio. Cuando lo hizo, hermanos, Jesús le arrebató al diablo cuando descendió al Seol, cuando descendió al Hades. Hay un pasaje en la Biblia que dice: Él descendió al Hades, a las partes más profundas de la tierra. Y necesariamente tiene que ser ahí en la cruz cuando murió, porque hubo un tiempo donde Jesús estaba muerto desde que fue bajado hasta que llegó al sepulcro. En ese tiempo, Él descendió a las partes más profundas de la tierra, quitó las llaves, porque Él ya había vencido, ya había muerto en la cruz. Ya no le correspondía al diablo tener autoridad y las llaves sobre el mundo, porque el diablo, hermano, antes de la muerte de Jesús era dueño del mundo. ¿Qué dice Lucas 4, 5 y 6? Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. El diablo a Jesús le muestra todos los reinos de la tierra, el 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Qué significa potestad? Autoridad. A ti te daré la autoridad de estas naciones y la gloria, todo lo que es, ¿no? Su esplendor. Porque, miren esta parte, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se lo doy. Eso dije el diablo. El diablo dice: a mí me ha sido entregada y a quien quiero se lo doy. ¿Le estaba mintiendo a Jesús? No. 1 Juan 5, 19, por favor. ¿Estaba mintiendo el diablo? No. La Biblia dice, hermano, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Usted tiene que saber que el diablo está suelto. El diablo está en el mundo. El diablo tiene sus siervos. La Biblia dice, en el mismo libro de Juan, dice que está con el deseo de los ojos, deseo de la mente, la vanagloria del mundo. Y el diablo está moviendo al mundo, los tiene bien sometidos, bien ordenados en sus reglas, y el mundo entero le está dando pleitesía a través de esas cosas. No se da cuenta, está siendo engañado. Apocalipsis dice que le engaña al mundo entero. El diablo está obrando en la tierra, por eso hay enfermedad, dolor, muerte, tristeza. El diablo está obrando porque el diablo es el dueño de este mundo. 2 Corintios 4:4. ¿Cómo se le llama al diablo? A los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es el rey de este siglo, es el dueño de este siglo, la palabra siglo, mundo. Y dice que Él les enceguece, les pone una venda a las personas para que no vean con claridad la revelación del evangelio y de esa forma no se conviertan. Dice la Biblia que el diablo les ciega los ojos. No sé cómo, pero los ciega, hermano, y no pueden entender. Por eso cuando usted le predica a alguien, lo va a rechazar. No le está diciendo nada malo, no le está maldiciendo, le está hablando del Señor. Va a decirte: no tengo tiempo, después, en otra oportunidad. O te va a escuchar así a medias y te va a cambiar el tema. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es el diablo el que está encegueciéndoles. Hermanos, el diablo es dueño del mundo. El diablo se lo ofreció a Jesús y podía dárselo, pero le dijo: si postrado me adoras, todo esto te daré. Y el Señor Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo. Y el diablo se fue. Queridos hermanos, solo se adora a un Dios y se postra a un Dios, es el Señor Jesucristo. Yo me postro ante Él, hermano. Estoy dispuesto a besarle los pies, hermano, porque Él es mi Señor, es mi Dios. Yo estoy definido, no estoy a la mitad. Estoy definido, sé quién soy. Y voy a seguir adelante, predicando la palabra, con muchos o con pocos, aquí o en otro lado. Estoy seguro de lo que estoy haciendo. Yo sé bien en quién he creído, hermano. No estoy así, a la mitad. No estoy en el mundo y también en el Señor. Estoy bien definido, hermano. ¿Cuántos están así? Eso es lo importante. Te tiene que definir, puede ser tibio. Si soy bien frío o caliente, pero no tibio. Hermanos, el Señor Jesucristo está mostrándonos, mire, cuán bendición es entender esto. Espero que usted lo esté comprendiendo. Y entonces dice, hermanos, que el diablo estaba ahí con las llaves, diciendo: el mundo me pertenece, a quien quiero se lo doy. Cuando muere el Señor Jesús, va y se cumple la profecía de Génesis 3:15. En ese momento, cuando Él fue a los lugares más profundos de la tierra, ¿sabe qué dice? Dice que ahí se libra una batalla entre Jesús y el diablo. Y esa batalla después va a continuar entre la simiente del diablo y la simiente de Jesús, que seríamos nosotros. Por eso le dije, hay guerra espiritual. Usted no entiende que hay guerra espiritual, está perdido. Todo el tiempo hay guerra espiritual. Usted necesita hacer guerra para salvarse. Y en el rapto vamos a saber quiénes son quiénes, hermano. Es en el rapto, no es ahora, no es por venir a la iglesia. Es en el rapto quien se sabe quiénes son quiénes.
Dice ahí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Jesús fue herido en la cruz del Calvario, pero Jesús le dio un golpe mortal en la cabeza. El diablo está herido, hermano, y le arrebató las llaves. Ahora, y dice la Biblia en Colosenses, que él lo exhibió públicamente y rompió el acta de los decretos, de tal manera que ahora todo aquel que cree en el Señor Jesucristo puede ser libre y salir del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. La Biblia dice que ahora puede resistir al diablo, someterse a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Es la iglesia, hermano. Jesús dijo, toda la potestad es dada en los cielos y en la tierra, por tanto les doy esa potestad a ustedes. La iglesia tiene autoridad sobre los demonios. Podemos echarlos fuera, hermano. Usted puede echarlo fuera de su casa, fuera, pero a veces la iglesia no cree, o una persona tal vez no tiene esa fe y está haciendo burla. El enemigo le está haciendo, hermano. No se da cuenta el enemigo, y no se da cuenta que está jugando el diablo. Y no debe ser así, hermanos queridos. Mateo 28, 18 dice, toda potestad, todo poder. Por eso Jesús dijo, tengo ahora todo el poder. Se debería traducir esa frase, he recuperado todo el poder. 28, 18, ¿qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, ahora me ha sido dada el poder. ¿Pero acaso no tenía el poder? No lo tenía, el diablo lo tenía. ¿Pero cómo es eso? No, es que cuando Dios creó el mundo, Él era el rey, Él era el Dios creador, el todopoderoso. Entregó todo eso a Adán. Adán ahora era el rey. Enseñoréate de la tierra, le dijo. Sé el Señor, sé el juez, júzgala, llénala. Le dio la autoridad. Hermanos, el hombre era el rey de la tierra, y cuando Dios le dio esa autoridad, Él dejó, hermano, porque yo no creo que Dios se meta. Cuando Dios te da algo, es como darle a una persona una posición y luego decir que se desarrolle. No puede uno meterse en su trabajo. Le dijo, vas a sojuzgar la tierra, vas a poner nombres a los animales. Ya Dios le dio su trabajo. Y el hombre estaba ahí. El hombre se lo dio al demonio cuando fue vencido en la caída, hermano. Cuando el diablo se presentó a la mujer, y dice que la mujer vio el fruto, que era deseoso para comer, y se le presentó la serpiente y le dijo a Eva, ¿con qué Dios ha dicho que no coman de este árbol? Sí, el Señor ha dicho que no comamos de este árbol, porque el día que comamos de este árbol, le dijo, moriremos. Y el diablo dice, no morirás, porque sabe Dios que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, veréis el bien y el mal. Y dice que mientras hablaba, eso que era malo se hizo bueno, y empezó a tomarlo y comerlo, y después se lo dio al esposo, dice. Y hermano, ahí terminó, se cerró, ahí, hermano, se rompió la comunión. Por eso se escondió el hombre. Dijo, estoy desnudo, estás desnuda. Se escondieron detrás de los arbustos. Y cuando Dios estuvo paseando, dice que preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y no le contestó. Segundo, Adán, ¿dónde estás? Le dijo, Señor, estamos aquí escondidos. El Señor dijo, ¿has comido del árbol que te dije que no deberías comer? Y él dijo, la mujer que me diste, ella me ha dado. Y la mujer dijo, la serpiente. Somos buenos para las excusas desde ese día, ¿no? Haces caer el azúcar. Este azúcar se ha caído, dice. ¿Sabían eso? Tremendo, ¿verdad? Hermanos, así está la humanidad desde ese día caída. Y el diablo tomó las llaves. El diablo tiene la autoridad. Ahora el diablo juega con el mundo. Si no estás con el Señor, vas a caer presa al enemigo. Puedes estar en la iglesia, pero si no haces guerra espiritual, puedes caer presa al enemigo. Y puedes estar haciendo doble vida, y eso no te conviene. Cuando venga el Señor, solo se van a ir los que están comprometidos con Él. Créame y déjeme decírselo, porque nadie se lo va a decir. Debo hacerlo. Cuando venga el Señor, se va a llevar a su pueblo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel, dice, trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así dice la palabra, hermano. Pues el Señor dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, allí también ustedes estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Uno le dijo, Señor, ¿cuál es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es nuestro Señor Jesús, hermano. Lleno de autoridad, lleno de poder. Así se presenta, como el soberano de las naciones, hermano. Como el Rey de reyes, el Señor de señores. Como el testigo fiel, como el todopoderoso, el principio y el fin, el alfa y el omega. Así el primer capítulo se presenta a nuestro Señor. Wow, qué tremendo, hermano. Segundo, la revelación en relación a los destinatarios. Por favor, versículo 4. ¿Quiénes son los destinatarios? Lea conmigo, versículo 4 de Apocalipsis 1, y luego saltamos al 11. Dice Juan, ¿a quiénes? A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, el que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El versículo 11, ¿cuáles son estas 7 iglesias? ¿Qué dice el versículo 11? Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Mire, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esos son los destinatarios de la revelación del Apocalipsis. Ahora, estas 7 iglesias se deben interpretar, bueno, bajo 4 formas de interpretación. Nosotros hemos tomado la última. ¿Cuál es la primera? La manera de interpretar se llama esta interpretación preterista. Esta interpretación habla del pasado, es decir, que significa que el mensaje de Apocalipsis fue para las iglesias de ese tiempo y se cumplió en los días de Juan. Esta interpretación dice que todos los juicios de Apocalipsis que están en el contenido fueron a través de Roma hacia la iglesia, pero al final la iglesia tiene que salir victoriosa.
Ahora, si esta interpretación fuera real y hubiera sido solo para ese tiempo, para las iglesias de ese tiempo, la iglesia tendría que estar victoriosa. Sin embargo, no lo está, porque Roma cayó el 476. Y la iglesia, hermanos, en lugar de ser victoriosa, se corrompió, se desvió de su propósito, ¿verdad? Y prácticamente ahí se perdió. No puede ser preterista, ni para el pasado. La interpretación futurista dice que todo el mensaje de Apocalipsis y de la revelación fue para el tiempo del futuro, pero en 7 años. En los próximos 7 años debía cumplirse Apocalipsis. Pero sin embargo, Apocalipsis trasciende los 7 años, no puede ser solo para los próximos 7 años. Hay otra manera de interpretación que se llama la interpretación histórica, y esta considera que es una representación panorámica de los tiempos, de los comportamientos de las iglesias. Cada iglesia tiene un problema, ¿verdad? Seguro vamos a estar viéndolo después. En este entendido, por ejemplo, la iglesia de Éfeso representa la primera época de la iglesia, donde hubo la llenura del Espíritu Santo y se derramó el poder de Dios. Por eso esta iglesia puede representar el tiempo del Pentecostés, de la bendición. Luego viene la iglesia de Esmirna. Esa parte podía representar un tiempo de persecución, porque después del derramamiento del Espíritu hubo grande persecución hasta el año 250 aproximadamente, ¿verdad? Y podía representar la iglesia de Esmirna así. En tercer lugar, la iglesia de Pérgamo. Tal vez podía representar la época imperial, donde realmente el catolicismo, la iglesia universal, se impuso y trascendió. Podía representar así, según esta manera de ver. Luego viene la iglesia de Tiatira. Y esta iglesia, bueno, es una iglesia donde se desvió hacia la inmoralidad. Y podía representar la corrupción de la iglesia católica, cómo se desvió hacia la inmoralidad y también dio un mal testimonio. Y estamos entrando ya a la Edad Media baja. Luego podíamos hablar de la iglesia de Sardis, que es una iglesia también mundana, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Cómo se ha degenerado el problema. Y podemos hablar todavía de la iglesia de la Edad Media en sí, cuando la iglesia católica realmente se ha desviado de su propósito. Después viene la iglesia de Filadelfia. Podría representar, volver otra vez a los fundamentos, porque la iglesia de Filadelfia es fiel. Vuelve otra vez a los fundamentos, dando a entender que podía significar el tiempo de la Reforma, en 1517, cuando Martín Lutero nuevamente clava las 95 tesis denunciando todas las arbitrariedades de la iglesia católica y cómo, a partir de ese hecho, comenzaron a desprenderse nuevas iglesias con fundamento bíblico doctrinal y empezaron a aparecer las iglesias que ya de repente son autónomas, independientes, ¿no? Pero había avivamiento, allá empezaron los avivamientos después y era lo que empezó, ¿no? Para ser la iglesia luego evangélica, ¿no? La iglesia de Filadelfia. El último, la Odisea. La Odisea sería la última iglesia y estaría representando a la iglesia mundana, la iglesia apóstata, que después de tener un avivamiento se desvió. Es esa iglesia evangélica mezclada con el mundo. La iglesia de hoy, de la actualidad, donde hay mucha gente, que hay iglesias, hermanos, donde prácticamente ya no se predica a Jesucristo, ya no se predica la sangre de Cristo, ya no se predica la palabra de Dios. Lo que se predica es autosuperación. Un mensaje usted va a escuchar, va a decir, qué lindo este predicador, me agrada este predicador, es bien, claro, está llenando tu alma. Te está haciendo sentir bien como hombre. No te está hablando el evangelio de la salvación, te está hablando el evangelio de la superación ministerial, la superación personal. Te está haciendo sentir bien, es humanismo puro. Claro, el miembro dice, oh, me agrada, me gusta, yo soy de este, dice. Y no te das cuenta que es humanismo puro. Un mensaje que no te haga sentir bien es un mensaje de Dios, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque te está afectando, te está tocando las fibras, te está diciendo que no es correcta esa manera de ser y que debes mejorar, debes cambiar. Y como a las personas no les gusta escuchar eso, entonces se molestan, se enojan y eligen a sus predicadores. Dicen, no, yo soy de esta línea, a mí me gusta este tipo de mensajitos, dice. Le pregunto, hermano, si la gente de ahí serán realmente convertidos o serán simplemente paganos bautizados. Hay que ponerse a pensar, hermano. Pero yo le digo una cosa, usted no puede ser engañado mientras tenga su Biblia. Mientras la lea, usted va a discernir qué mensaje es de Dios y qué no es de Dios. Si usted no lee la Biblia, se va a dejar engañar por las palabras, por la jerga que manejan los predicadores. Pero yo le estoy anticipando, usted tiene su Biblia. Y aquí estamos para enseñarle la Biblia, para ir a la palabra, para llevarlo al arrepentimiento, para tener una relación personal con Jesucristo. Creo que ese es el propósito del evangelio de la salvación, hermano. No nos vamos a desviar. La iglesia de la Odisea es una iglesia desviada, mundana, ¿no? Que va a quedarse, es una iglesia apóstata. Dice la Biblia, para los tiempos finales, que va a haber una apostasía. El amor de muchos se va a enfriar, dice. Va a entrar una apostasía. La iglesia se va a volver mundana en este tiempo del fin, antes del rapto. Pocos son los escogidos, muchos son los llamados. Va a haber un tiempo donde la iglesia se va a desviar. Y ahora no solo los escogidos se irán con el Señor. Yo quiero ser un escogido y usted tiene que serlo también. En tanto no nos desviemos de la doctrina, hermanos. Usted debería consolarme a mí, como los creyentes de Berea. Usted debería estar con su Biblia para saber si lo que yo digo está de acuerdo a las Escrituras. Así eran los creyentes de Berea, con su Biblia. Decían, va a venir el apóstol Pablo a predicar. ¿Qué Pablo ni qué Pablo? Aquí lo que tiene que hacer es someterse a las Escrituras. Y ahí la gente estaba, los creyentes de Berea, que eran más nobles, con las Escrituras, hermano. Y cuando venía Pablo, dice que los creyentes de Berea constataban si todo lo que Pablo decía estaba conforme a las Escrituras, hermano. Oh, eso es lo que se quiere, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que predicamos aquí. Así que usted tiene que darse cuenta, querido hermano, hermana, que no es como escuchamos en YouTube o en las redes sociales, porque hay para todo, hermano. Lo importante es que usted sea bíblico, sea un cristiano real, verdadero, de acuerdo a la palabra del Señor. Hermanos queridos,
Otra interpretación, la cuarta, sería la interpretación espiritual. Y esta interpretación dice que, además de ser estos 7 mensajes a la iglesia, es un mensaje profético, es un mensaje de advertencia para todas las iglesias de todos los tiempos, para que estas iglesias se preparen. En otras palabras, el mensaje a Éfeso, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea, es un problema que puede estar en la iglesia. Y cuando están en estas 7, son como 7 problemas que la iglesia puede enfrentar y debe pasar, debe, digamos, comenzar a vencer para poder llegar a estar con el Señor. Son 7 problemas que normalmente hay en la iglesia y estos se deben vencer. Puede ser, es una buena interpretación esta, porque en la iglesia sí vamos a ver, hermanos, que hay estos problemas. Por ejemplo, si hablamos de Éfeso, dice que ellos habían perdido su primer amor. Hoy voy a solo resumir, después vamos a ir entrando tal vez más profundo. Perdieron su primer amor, gente que estaba bien con el Señor en un momento, pero bajaron la guardia y ahora solo asisten a la iglesia, pero han perdido su primer amor. Ese es el problema de Éfeso. Número 2, Esmirna. Es una iglesia que pasa pruebas. La Biblia dice que 10 días van a ser probados. Es una iglesia que está siempre con problemas, con pruebas, con problemas y con pruebas. Y dice la Biblia, hermanos, que sé fiel, le dice a la iglesia perseguida. No desmayes, sé fiel y heredarás la corona de vida. En la iglesia hay pruebas, hay gente que está siendo probada, hay gente que está pasando momentos duros, difíciles en algún área de su vida. Y el Señor les dice, no desmayen, aunque se vayan probados, sigan adelante. Eso existe en la iglesia. Número 3, la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia, hermanos, que sostiene la doctrina de Balaam, dice, la doctrina de Jezabel. Eso también existe en las iglesias actuales, porque hay doctrinas raras. Entra la doctrina falsa y uno se somete a la doctrina falsa porque en el fondo eso es lo que justifica mi necesidad de sentirme bien. No es la doctrina real, es doctrina falsa. Se llama la doctrina de Balaam o de Jezabel, de que habla de la inmoralidad, ¿verdad? Ahí en la iglesia también de hoy, no estoy hablando de la nuestra, ¿no? La nuestra está bien, hermano, de otras iglesias. No, pero en la iglesia actual existe inmoralidad. Fuerte, dura y terrible. Usted tal vez ha visto todo lo que hacemos aquí, también estamos tranquilos, pero yo le digo, hermano, usted viera cuánta inmoralidad hay en muchos lugares que escuché por falta de palabra de Dios. Falta de palabra de Dios, hay tanto adulterio, fornicación. Wow, hermano, es un dolor, una tristeza, la doctrina de Jezabel. Pero existe ese problema en la iglesia actual. Por lo tanto, el mensaje a Pérgamo sería para la iglesia actual también. La iglesia de Tiatira es una iglesia donde se mueve el espíritu de sensualidad también. Y eso también hay en la iglesia actual. Porque parecería que en este tiempo, hermano, ya nadie se guarda en su ornato, ¿verdad?, de pureza, de fe. No, vivimos en una sociedad donde el mundo tiene otra filosofía de pensar. Una relación sexual para el mundo es normal, es biológico. Y es que es parte de la vida. Y hasta uno no tiene temor, ¿verdad? Piensa que es así, es que somos así biológicos, ¿no? ¿Cómo uno puede engañarse, hermano? No vaya a ser que el Señor pueda obrar ahí, porque la Biblia establece claramente que esas cosas no son de Dios. Vaya a la Biblia, lea la Biblia. No le estoy engañando. La fornicación es un pecado y tiene sus consecuencias. Y uno va a sufrir sus consecuencias hasta que el tiempo lo decide el Señor y recién después va a venir la bendición. La fornicación es un pecado, hermano. Tiene que saberlo. ¿Cuánto dicen amén? Sardis, una iglesia que está muriendo. Eso también es un problema actual de la iglesia. Un problema espiritual. Tiene nombre de que vive, pero está muerto, dice. Por lo tanto, es una iglesia que está agonizando. Y le dice, cuidado con las otras áreas que están para morir. Cuídalas. No vaya a ser que el Señor quite tu candelero. A veces hay personas que ya han muerto a la oración, han muerto al servicio, solo se congregan un ratito, oran y se van. Piensan que eso es todo. No es todo, hermano. Antes oraban, murió esa área. Antes ayunaban, venían los jueves a ayunar, murió esa área. Antes leían la palabra, bien tenían hambre, murió esa área. Las áreas están muriendo. Y vayan muriendo, la carne está creciendo. Así, hermano, está pasando y uno termina muriendo. Y el Señor dice, cuidado que siga muriendo, vas a terminar fuera. Esa es la advertencia de la iglesia de Sardis. La iglesia de Filadelfia, que también es parte de la iglesia actual porque es una iglesia fiel, guardadora de la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, dice el Señor. Es una iglesia fiel. En la iglesia actual también hay gente fiel. Son pocos, pero son fieles. Y parece que eso pasa en todas partes, porque cuando se llama a oración son contados los que vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los que vienen a las convivencias, ¿cuántos son? A las excursiones. Véalo usted. Oh, hay chicharrón, digamos. ¿Cuántos van a venir? Van a traer inclusive a todos sus familias. Chicharrón ahí. Hermanos queridos, así es la realidad de la iglesia. Pero hay un restito fiel, dice, que se está orando. Se está buscando a Dios, está intentando vivir conscientemente su vida espiritual, está cambiando, dice, hoy debo cambiar algo más, hoy debo mejorar, hoy debo hacer las cosas bien, tal vez antes hacía cosas, ahora lo voy a procurar no hacerlo, voy a dejar ya esos chequeos que antes tenía, yo voy a dejar eso, ya no es de Dios, ¿no? Voy a dejar el alcohol, el cigarrillo, ya lo voy a dejar, antes voy a fumar a escondiditas, uno se va a fumar por ahí, no, nadie lo ve, no sé, a escondidas, ¿verdad? No es que es menta para él. Le ponen justificativos al pecado. Creo que esto no es malo, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo siento. Y el diablo dice, amén, amén. Y Dios dice, lee la Biblia. No es lo que dice el pastor, no te enojes con él.
lee la Biblia. Eso dice el Señor. ¿O no es cierto, hermano? Algunos lo miran raro, pastor, así. No sé cómo le miran, ¿no? A causa de estas verdades yo tengo que ser amado menos, para que usted me ame más al Señor, hermano. Y aunque sea desechado, es mi deber darle la palabra. No le estoy engañando. Lea su Biblia. Amén. La iglesia fiel, la iglesia fiel. Ahora, la Odisea es la iglesia mundana, la iglesia tibia, que también hay ese problema en este tiempo, ¿verdad? No, dice, es mejor que seas frío o caliente, pero si eres tibio te voy a vomitar, dice el Señor. Cuidado con la tibieza. Y eso cada uno ya lo sabe, hermano. Cada uno ve, no vamos a estar con largavistas viendo a quién a ver. Cada uno debe guardar su vida delante de ¿o no es cierto, hermano? Cada uno. Yo lo único que hago es orar toda la noche, predicarle la palabra de Dios. Lo único que hago, hermano, es escudriñar cuál es la palabra para ellos, Señor. Lo único que hago es animarlo, visitarlo, ayudarlo. No puedo hacer más. Cada uno vela por lo suyo, por lo de su familia. Si quiere ser salvo, si quiere entrar al reino, sabiendo que ya estamos en tiempos finales, hermano. Ya estamos en días últimos, hermano. ¿Acaso no se da cuenta? Ya hay enfermedades pandémicas mundiales que afectan al mundo. Ya hay crisis, está sonando ya la crisis que va a venir como ese jinete negro, de caballo negro. Ya está empezando, hermano querido, la economía a tambalear, el billete virtual o la moneda ya va a entrar sí o sí, hermano. Eso es todo un círculo que están haciendo, ya va a entrar esa moneda. Y créame que la Biblia dice que vas a terminar comprando y vendiendo con una marca en tu cuerpo. Así dice la Biblia. Y la Biblia dice que va a haber una imagen que va a tener inteligencia propia. El anticristo le va a dar el aliento, como si Dios le diera a Adán el aliento. Y dice la Biblia, le va a dar aliento y va a tener poder de controlar a la gente y hacerlos matar o darles vida, dice. Mire qué tremendo. Ya hablando Apocalipsis de los días finales de la inteligencia artificial. Porque hoy esa inteligencia ya está en vigencia y tiene ese poder, hermano, de controlar a la gente. Claro, uno no se da cuenta, sigue siendo engañado por el enemigo, ¿no? El enemigo feliz engañando a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Y no se da cuenta que unos cuantos se están esforzando, porque si estas cosas están pasando, el Señor viene pronto por su iglesia. Y cualquier rato, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, mucha gente va a desaparecer, se lo prometo. Va a desaparecer, hermano, no lo va a creer. Va a ser, ¿cómo? No puedo todavía entenderlo eso, pero está en la Biblia, no lo comprendo, pero está en la Biblia. Todo lo que va a desaparecer, un montón de gente, es una conmoción mundial, hermano. Oh, si usted no participa de ese rato, si usted no entra allí, yo se lo dije, hermano. Se lo dije. ¿Cuántas veces? Pero muchos no me oyen. ¿Verdad? Como dicen los papás, entran por aquí y sale por aquí. No le dan importancia al mensaje. Sí, está bien. Siga, pastor, predicando. Siga. ¿No? Y yo sigo predicando. ¿No? Tal vez un día va a decir, ese pastor tenía razón. Yo debería haber obedecido. ¿Qué me ha pasado? No sé qué me ha pasado. Terrible, los pelos se van a parar, hermano. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Dónde hay un pastor? ¿Dónde hay una Biblia? Nunca tenía Biblia, hermano. ¿Dónde está lo que va a venir ahora? A ver, ¿dónde dice? Va a estar buscando en Isaías, en Génesis. No sabía, hermano. Así va a estar, hermano, así. ¿Alguien sabe de la Biblia dónde está? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Ya se fueron. Si se fueron, ya se fueron. Ya no hay, hermano, vuelta a quedar y ya no hay otra oportunidad más. No crean que le va a decir, ¿por qué me dejaste? Señor, llévame. Usted va a orar y nada va a pasar. Tal vez en las iglesias va a haber gente llorando, diciendo, ¿qué hice de mi vida? Dios mío, me he entregado a Jesús, no he entendido bien. He hecho tantas cosas, tal vez no era lo correcto, ¿verdad? Pero tampoco para decir, no sabía. No. El Señor va a decir, sí sabías, porque tu pastor te predicaba. Por eso también sobre mí cae ese peso, hermano. Si yo no le hablo de estas cosas como he sentido en mi corazón hablarle de Apocalipsis, tampoco usted sabría lo que va a venir. La Biblia dice en el versículo 1 al 3, estas cosas se escribieron para que usted sepa lo que va a venir en el futuro. Ahora, si alguien dice, yo no creo eso, me quedo con la interpretación preterista. Eso se ha cumplido para ese tiempo, no para este. Amén. Pero yo sí creo que es una interpretación de todos los tiempos y que pronto está nuestro Señor Jesucristo, hermano. Quiero terminar con eso. Por favor, póngase de pie.